Comenzamos. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos en este panel con motivo de la clausura de la exposición Galeana que tiene aquí los últimos 2 meses en el Museo de Arte Popular. Esta es la tercera parada de la exposición, que bueno, lo que busca es visibilizar el trabajo de la artesanía en el noreste del país, específicamente en Galeana, a través de las colaboraciones de diseño y la investigación que hemos desarrollado en mi estudio. Y bueno, qué mejor que Regina Pozo y Joel Escalona para este panel que bueno, originalmente íbamos a tener aquí al maestro Walter y a Marisol Centeno también, que por motivos de salud no nos pueden acompañar el día de hoy, pero creo que de igual manera vamos a tener un gran panel. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos Joel y Regina. Voy a comenzar por presentarlos. Primero, pues mi nombre es Jorge Diego Etienne y estoy acompañado de Regina Pozo, maestra en Historia del Arte con una especialidad en estudios curatoriales por la UNAM. Regina profesionalmente se ha desenvuelto como curadora, escritora y crítica de diseño, una de las voces más relevantes, diría yo, en nuestro país en los últimos 10 años, tal vez. Además, es fundadora y directora creativa de Texture, que vamos a profundizar en ese proyecto, en este panel. Probablemente es el motivo por el cual invité a Regina que nos acompañara, un gran proyecto. Y entre sus múltiples facetas, Regina también es una gran DJ de música electrónica. De día y de noche, trabajo todo el tiempo. Exacto. También nos acompaña Joel Escalona, licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, por la UAM Azcapotzalco. Fundó su estudio en 2014, Joel Escalona Studio, con quien ha colaborado con empresas de renombre internacionales como Roche Bobois, Design Within Reach, B de Barcelona, y bueno, la lista es bastante amplia. Pero también Joel, a lo largo de su carrera y sus proyectos, también ha tenido varios momentos y proyectos donde ha colaborado con artesanos, y por eso es que lo invité el día de hoy a que nos acompañara. Entre esos proyectos están un proyecto independiente, individual, podríamos decirlo, que fue Balance, que también platicaremos más de él. Y en años recientes también colaboró muy de cerca con Taller Maya, una plataforma que también creo que es bastante relevante en el tema de diseño y artesanía en nuestro país. Así que bienvenidos Regina y Joel. Muchas gracias. Gracias al museo, gracias a Jorge Diego por tenernos aquí y a ustedes por venirnos a escuchar este sábado. Muy bien, entonces quiero comenzar con hablar de uno de los ejes que tiene este proyecto, uno de los ejes que hemos construido en el proyecto de Galeana, es repensar o replantear cuál es el papel del diseño en la búsqueda por preservar las tradiciones y las artesanías. ¿Podrían contarnos, Joel y Regina, a través de sus proyectos, cómo es que han encontrado o logrado este balance entre diseño y artesanía? En el caso del proyecto o la marca que se llama Texture, que es lo que llevo trabajando desde el 2015, como un proyecto colaborativo que nace de un sentido de emergencia, de rescate, no me gusta mucho esa palabra, pero de revalorizar el trabajo artesanal y a partir de esa revalorización conseguir que las técnicas artesanales siguieran vigentes. Entonces, yo como curadora de diseño hago mucha investigación y lo que hicimos fue específicamente como encontrar potencial en una técnica en específico que es el tejido en tule, que se realiza en el Estado de México, en la región de Lerma, y empezamos a hacer estas conversaciones entre diseño y artesanía. Y para contestar tu pregunta, uno de los trabajos creo que más a conciencia que tienen este proyecto es justo
tratar de nivelar las canchas entre las discusiones que se llevan a cabo entre diseñadores y artesanos para que no seamos otredades, número uno, ellos y nosotros, sino que hemos sido muy conscientes de ser un mismo grupo, somos creativos, somos parte del mismo equipo y desde ahí partimos. Ese es uno de los puntos como muy importantes dentro de nuestra conversación. Y la otra también, evidentemente, es como nivelar la cancha, que es una expresión que agarro mucho de una de mis mentoras, que es Kitia Barrera, que tiene el colectivo 1050, que es una de las personas que más me ha ayudado a poder pensar bien estas variables, ¿no? Hay que ser muy responsables al momento de estar haciendo interacciones sociales, ser muy conscientes de las variables de interacción social. Hay muchas, ¿no? Y cada comunidad tiene variables distintas. En nuestro caso, yo trabajo con hombres de la tercera edad en el Estado de México, en un pueblo en Tultepec, no solamente en un pueblo, distintos caseríos, cada uno de esos caseríos tiene particularidades específicas. Entonces, una vez que tenemos esas variables, empezamos a hacer estas conversaciones y tratamos de empezar a nivelar esas canchas. Igual podemos hablar un poco más acerca ya de esas estrategias más en concreto, pero es la manera en la que nosotros creemos que es a partir de ese tipo de conversaciones que empezamos a hacer conversaciones auténticas, ¿no? O sea, como que una colaboración profunda, comprometida y auténtica. Ya podemos tematizar sobre eso después. Y tú, Joel, ¿cuál crees que es este papel que el diseño juega al colaborar con artesanos para preservar una tradición? Yo también creo que estoy de acuerdo con Regina, que para nada es un tema de preservar. El otro día estaba leyendo que pues para nada es que seamos héroes para poder estar rescatando artesanía o tradiciones, sino más bien creo que es un tema de colaboración y el poder entender el contexto, la cultura, las personas y trabajar con ellos y con ellas y poder comunicarlo, expresarlo y que exista un aprendizaje mutuo, por decirlo así. En algunas ocasiones ni siquiera tiene que ver con un tema de técnica como tal, sino tal vez es un tema de comercialización o tal vez inclusive adentrarse en temas más profundos que es como desarrollo, educación, salud y pues desarrollo social como tal. Yo creo que el diseño es colaborativo por naturaleza, ¿no? O sea, todos los proyectos, pocos son los diseñadores que creo que podrían decir, o los proyectos de diseño que ocurren independientemente sin colaborar con alguien en la producción, sin colaborar con alguien en la creación, sin colaborar con alguien en la investigación. ¿Quiénes han sido esos colaboradores en sus proyectos con quién han tenido oportunidad de colaborar a través de estos proyectos? Pues para nosotros, por ejemplo, yo no estoy entrenada como diseñadora y tengo un proyecto de diseño. Entiendo muy bien los procesos de diseño porque pues me he dedicado a trabajar investigando diseño industrial. O sea, conozco muy bien los procesos, pero yo no soy una técnica, no puedo hacer diseño yo. Entonces, siempre me he valido de trabajar con diseñadores para poder llevar a cabo esas conversaciones. Entonces, digamos que yo tengo la visión y ellos me ayudan a ejecutar, pero además tenemos un tercer componente en la marca que es el artesanado. Entonces somos, ¿no? O sea, la dirección creativa que tiene que ver con seleccionar estas técnicas artesanales, ver el potencial que tienen de ser entretejidas con diseño para poder actualizarlas y llevarlas a un momento distinto. Y está el artesanado en donde tanto de mi parte como los diseñadores lo que hicimos fue como de manera muy humilde llegar, ver, aprender y una vez que ya teníamos un poco más conciencia, entonces empezamos a tener ya estas conversaciones para llevar a cabo estas traducciones, ¿no? Ya la traducción empieza a llevarse a cabo justo en la artesanía, en el proceso, y es ahí donde empezamos a tener verdaderas conversaciones, pues ahora sí que conversaciones de diseño y de técnicas y demás, ya que teníamos nosotros también bien aprendidos los procesos. No eres este agente externo que llega, no entiende bien y dices, yo quiero que hagas eso, sino muy al contrario, ¿no? Es como vamos a entender cuáles son las posibilidades, las restricciones también, porque siempre hay muchas restricciones y la técnica dice que, ¿no? O sea, esa sabiduría ya te dice un poco qué hay que hacer. Y luego, a partir de eso, más bien nosotros lo que empezamos a ver es posibilidades de la técnica, como, igual y aquí hay posibilidades, cosas que, ¿no? El artesanado tampoco ha visto porque lo lleva haciendo de una manera muy específica.
nosotros vemos ciertos potenciales, ciertas posibilidades y a partir de eso empezamos a ver si sí pueden ser realidad en conjunto, ¿no? En común. Y ahí es donde vamos avanzando, creando cosas innovadoras, ¿no? Innovamos dentro de las técnicas, eso es lo que creo que es muy valioso de la marca, que después de años de procesos, porque nos han costado años de trabajo por llegar a estos momentos, empezar a hacer cosas que para las dos partes son nuevas, ¿no? Y eso es también rico en términos como pues ya de diseño, ¿no? Que ya estás haciendo cosas nuevas también. Dijiste dos cosas que me parecen clave. Uno es el acercamiento con las comunidades, como el entendimiento del contexto en donde te vas a insertar, para justamente no ser rechazado como el cuerpo humano rechaza algo que es ajeno. Totalmente. Pues también cuando hay un proceso colaborativo, un diseñador empezando a colaborar con alguna comunidad, tiene que haber un acercamiento, un conocimiento, y para poder tener esa entrada, ¿no? Y siempre desde una postura de colaboración mutua. Y otra palabra que dijiste que me pareció clave fue la palabra innovación, ¿no? La innovación no siempre es tecnologías, apps, pantallas, etcétera, ¿no? La innovación también es mejorar sobre un proceso existente. La innovación también es avanzar o dar un paso hacia adelante con técnicas. Creo que un poco regresando a esta idea de cómo colaboramos dentro de la marca, y para reforzar eso, digamos que a lo que yo me he dedicado es a diseñar la interacción social. Yo diseño la interacción social y entonces el diseñador y los artesanos entonces empiezan ya a generar los objetos, ¿no? Las piezas, los productos, pero básicamente como que yo tengo que idear un poco esas reglas del juego y un poco como regresando a la idea de que pues, yo soy mujer, estoy trabajando con puros hombres, ¿qué pasa si yo llego a los talleres? ¿Yo voy a llegar a dar instrucciones o no? Entonces yo tenía que tener un interlocutor, que es un hombre, que llega al taller y trabaja con ellos para que yo no llegue a imponerme como mujer. Poco a poco empecé a ganar mi terreno, empezamos a, ¿no? Como empezar a trabajar más a gusto, pero uno no puede llegar a imponer reglas porque qué tal que yo genero quizá un problema ¿no? en el caserío con las mujeres que pueden estar incómodas porque yo esté trabajando. Entonces, miles de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, poco a poco vas pues, generando también relaciones familiares, ¿no? Porque son relaciones muy familiares, muy bonitas que se tienen que ir desarrollando con el tiempo y también esas son de las cosas que más tiempo consumen en nuestro trabajo para generar relaciones, o sea, humanamente significantes, porque no nada más estamos haciendo transacciones ¿no? en los proyectos que llevamos a cabo cuando estamos trabajando con artesanía, sino en nuestro caso, o en mi caso muy particular, yo sí creo que pues, hemos generado casi una familia en la cual, ¿no? Primero tenemos ciertos valores, compartimos ciertos valores, nos entendemos a partir de esas, ¿no? Como lazos y son otras monedas de intercambio, porque pues primero generas esos lazos y luego puedes empezar a trabajar con confianza, con responsabilidad y otras cosas que se van derivando a partir de... Creo que es lo que a mí me da más satisfacción. Creo que es un punto muy importante y justo me levanta como mucha curiosidad contigo, Joel. Tú que has trabajado ya en varios proyectos artesanales, desde obsidiana hasta vidrio, pero sobre todo a mí los que más me intrigan son los proyectos que has hecho en Santa Clara del Cobre y Taller Maya en Mérida, ¿no? La diferencia que puede haber entre estos dos lugares, la diferencia que puede haber en esas dos comunidades, en tal vez también los sistemas que ya están impuestos y cómo te logras insertar en ambos lugares. ¿Sabes qué sucede? Que yo en un inicio empecé como la mayoría de los diseñadores industriales, intentando colaborar con artesanos. Creo que, de hecho, mi primer acercamiento fue dentro de este museo donde hacen este programa, donde colaboras junto con algún artesano, hacen alguna pieza. Y yo en lo personal nunca lo había hecho hasta ese entonces, donde no había tenido esa paciencia de poder ir, buscar, identificar una técnica o alguien con quien pudiese colaborar. Y en ese entonces se me acercó con artesanos de Santa Clara del Cobre y desarrollamos una pieza, ¿no? Evidentemente eso despertó mi curiosidad y mi interés en el tema. De alguna forma caí en lo que la mayoría de los diseñadores caemos, el utilizar al artesano como un proveedor. No quiero decir que es algo que esté bien o que esté mal, no soy nadie para juzgarlo, simplemente es algo que sucede y es bastante común al simplemente no tener tanta información y el estar acostumbrado a ir con un proveedor como un carpintero o como un herrero.
Y después de tener tantas colaboraciones, o digamos que no tantas, digamos que por un interés personal empecé a intentar trabajar con más artesanos bajo ese mismo esquema, ¿no? Donde pedirle que me ayudara a hacer alguna pieza para poder entender cómo funcionaba. Y evidentemente eso despertó mi curiosidad porque son procesos totalmente distintos a los industriales. Es un tema pues totalmente ajeno a lo que se te enseña usualmente en la universidad, estando más cargado hacia el desarrollo industrial. Y me interesó, ¿no? Ahí aprendí varias cosas, como el primero, el tratar de realmente trabajar desde la colaboración, el entender y el reconocer temas de procesos, temas de cultura y este tema que nos cuesta tanto trabajo, ¿no? El intentar decir que no me estoy inspirando en la cultura porque pues no es nuestra cultura, sino ese es otro tema que pudiéramos tocar en algún otro momento, sino más bien el realmente educarnos respecto al tema y poder comunicarlo bien, ¿no? Y a la hora de venderlo, tratar de evitar el caer en fetiches para poder comercializarlo, sino más bien el educarnos, entenderlo y comunicarlo, comunicar a la cultura, comunicar a la técnica, comunicar al artesano y eso como algo que se está haciendo aquí, ¿no? Como en esta exhibición, el poder darle lugar a todos los involucrados. Y eventualmente ese interés se trasladó al trabajar con una fundación que es Fundación Haciendas del Mundo Maya. Durante un tiempo estuve colaborando con ellos como director creativo, donde pude entender que existen otras maneras de poder colaborar o trabajar con artesanos, en el sentido donde, pues, no es un tema de trabajar con la práctica artesanal o con el taller necesariamente, sino más bien el realmente crear programas de desarrollo social, los cuales fomentan no solamente la técnica o la comercialización de los productos, sino también al desarrollo de la comunidad, ¿no? Es tratar de hacer zoom out y no solamente ver al artesano, al taller, sino ver su familia y todas las familias que están integrando esa comunidad para hacer programas de desarrollo social, económico, empujarlos a un esquema de comercialización bastante global que eventualmente se va a convertir en programas de educación, salud, y pues son programas largos, ¿saben? No es un programa no es un proyecto de verano, son proyectos que duran mucho tiempo, que se necesitan muchos recursos, muchas personas. En este caso yo solamente era una pequeña fracción de una gran cantidad de personas que trabajaba o que trabaja en esa fundación. A mí me tocó hacer producto y participar en algunos temas de talleres y nada más, ¿no? Pero sigue un tema de comercialización, capacitación y sobre todo capacitar a las comunidades para que entren en un mercado formal, ¿no? El que puedan adentrarse al tema de los impuestos y también poder recibir más y mejor pago por su propio trabajo. Y no necesariamente que el programa, el diseñador, se quede como intermediario, sino que sea un tramo, un viaje directo entre el artesano y el comprador. Pero para que eso suceda, realmente se requiere demasiado trabajo, ¿saben? O sea, no solamente se necesitan diseñadores, en mi tema, de lo que preguntabas hace rato, yo creo que de lo que más aprendí es que pues, estaba trabajando con una politóloga que ya estaba estableciendo los lineamientos de cómo se tendría que trabajar y creo que yo era el único diseñador que trabajaba en esa comunidad. Entonces, realmente son problemas, creo, o proyectos bastante más complejos que no solamente requieren de la especialización del diseño, sino de otras muchas instancias. Que eso es un punto que desde que nosotros empezamos Galeana siempre teníamos como estas referencias de sus proyectos, porque son proyectos que han logrado tener o que parte clave del proyecto es cómo se integran en la comunidad, ¿no? Cómo se insertan en la comunidad, como lo platicábamos, y cómo hay más que simplemente un intercambio económico. En nuestro caso hemos visto cómo después de 3 años trabajando y colaborando estrechamente con específicamente el maestro Francisco Charles, su hijo ya se incorporó al proyecto también, ¿no? Y vemos cómo el taller va mejorando, va creciendo, pero eso ha sido a través de un proyecto. O sea, ahora creo que uno de los ejemplos o los ejemplos de sus proyectos, ¿no? Tanto Texture, yo recuerdo, Regina, tu campaña de Kickstarter de hace unos años, que tenían esos componentes, ¿no? De cómo no nada más es un intercambio económico, sino como tú lo dices, Joel, puede haber un beneficio social en la comunidad. Y eso es como
es esta posibilidad, ¿no? O sea, las posibilidades que pues, se pueden generar en las comunidades a través de estas colaboraciones. Creo que, digo, fuera como del idealismo, del romanticismo, decir sí, son relaciones personales, eso es en mi caso y es así como me gusta trabajar con la gente, ¿no? De manera como más cercana, pero lo que tú dices en la exposición y que creo que es bastante acertado es estas interacciones son finalmente relaciones productivas. O sea, ¿cómo es que hacemos estas relaciones exitosas cuando son productivas para ambas partes, ¿no? O sea, productivas en un sentido de que todos vamos a tener un intercambio educativo, vamos a aprender, o sea, tiene que haber para ambas partes, pero sí son relaciones productivas. Y eso creo que permea y que afecta, ¿no? Entonces, cuando hice ese proyecto, dentro de toda mi investigación, porque de ahí parte todo, yo decía, es que el diseño yo creo que sí es un vehículo de transformación social. O sea, sí creo en eso, pero no lo he probado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a aventarme a hacer un proyecto de diseño, porque creo que solo haciendo una marca, porque el diseño es bien hands-on, ¿no? Como vamos a ver si sí lo podemos lograr. Y yo no tengo un impacto muy grande, somos 25 personas dentro de la infraestructura, que eso derrama aproximadamente a 40 personas, son 8 caseríos, casi 8 familias, entonces somos un proyecto que tiene como nada más ese alcance. Hemos trabajado con las mismas personas desde hace ya casi 8 años y creo que sí, a lo largo del proyecto un poco la idea es que ahí entran otros componentes que tienen que ver con costos de tu proyecto, cómo distribuyes, ¿no? Cómo distribuyes la riqueza para que este proyecto pueda, ¿no?, echarse a andar y que podamos elevar la calidad de vida, pues no nada más del dueño del proyecto, sino de todos los involucrados en el proyecto, ya sean diseñadores, artesanos, toda la gente que colabora con nosotros. Entonces, sí creo que tienen que ver mucho con lo que Joel está diciendo, que digo, qué suerte que tú tenías el apoyo de una fundación que tiene 25 años de experiencia haciendo todos estos procesos, que a mí me hubiera encantado, o sea, a mí me encantaría ver cómo funcionan esas infraestructuras que ya llevan mucho tiempo, que esas metodologías ya existían, ¿no? Entonces eso estaba padre de tu lado. A mí me toca crear las nuestras y es muchísimo, es un tema de infraestructura, o sea, cómo vas generando esta infraestructura en común que tiene que ver con patrimonio, tiene que ver con salud, tiene que ver con, pues digo, no es padre tener que hacer el registro del SAT, es como de que no creas que me encanta tenerte que dar de alta en el SAT, pero es algo que es necesario y son conversaciones que nos han tomado también mucho tiempo, nos han costado dinero también en estos como en los procesos de aprendizaje, ¿no? Cómo le vas enseñando a la gente cómo funcionan estos esquemas, estos sistemas, y eso pues para mí ha sido una curva de aprendizaje y también es una curva de inversión, ¿no? Que hemos tenido que invertir recursos para que esto pueda solidificarse y hasta la fecha tener ya esta, ¿no?, pequeña estructura que ya tiene forma y funciona. O sea, al final son proyectos como de más mediano largo alcance, ¿sabes? No son negocios que es como esto, pues para mí primero no era un negocio, ahorita es algo que se mantiene, funciona y se mantiene y funciona para que la infraestructura ande y para que todos estemos como trabajando por, creo que hay una cosa como de un bien común y una responsabilidad en común ya compartida entre el equipo y eso yo creo que ha sido uno de los logros de este proyecto en específico. Yo me sumaría al tema de diseño como vehículo de transformación social, hablando de que diseño no solamente de objetos, sino de sistemas y el poder entender cómo se tiene que estructurar un negocio que manufactura un objeto en condiciones adversas en algunas situaciones o no con tanto acceso a tecnología o con procesos recursos, y eso es complejo, ¿sabes? Y sí se requiere diseñadores, pero también se requiere a otras especialidades para poder diseñar esos sistemas que permitan ese desarrollo social. Y por otro lado, el tema de la experiencia y del conocimiento, algo que a mí se me ha hecho interesante es el tema de la transparencia. Curiosamente, yo cuando estuve ahí en la fundación, de repente me llegaban proyectos donde, oye, ahora tienes que hablar con 3 personas de estas 2 universidades de Estados Unidos que están tratando de hacer una tesis para que les puedas comunicar cuál es el proceso de diseño que se lleva para poder capacitar o trabajar con los artesanos de Sanciviera en tal comunidad, ¿no? Entonces, es muy abierto en ese sentido. El chiste es, en la mayoría de las ocasiones, es ir y tocar la puerta y preguntar. Evidentemente, cada caso es muy específico, entonces tal vez el proceso que se lleva a cabo en
en la península de Yucatán no va a funcionar exactamente igual que en Tabasco o en Santa Clara del Cobre o en el norte de la ciudad, pero existen ciertas similitudes, ¿sabes? Y pues, sí, al final pues todos le tenemos que entrar al SAT, pero eso de alguna manera facilita mucho el tema de la formalización, darle formalidad a sus propios negocios, porque eso es un tema de empujar a que el tema se formalice, ¿no? Y que las personas tengan acceso a comercializar sus productos pues, de otra manera, no solamente en temporada de vacaciones o en centros turísticos, sino que también pues, lo puedan hacer a través de venta en línea y a través de comercializadoras o a través de personas que pudiesen estar más interesadas en otras latitudes del mundo, pero pues el comprar producto pues no es tan fácil, ¿no? O sea, es una manera de poder abrir el panorama. Y por el otro lado, algo que también creo que es muy usual y algo con lo que yo me llegué a encontrar es un tema de intentar evitar el proteger a los artesanos y no te paso el contacto para que puedas trabajar con él. Se me hace muy curioso y creo que al contrario, creo que el hacer eso cierra las puertas para que las personas puedan trabajar con muchas más técnicas y muchos más procesos y pues evidentemente eso le abre la puerta a grupos artesanales que puedan fabricar y hacer y desarrollar más cosas. Me llama la atención, o sea, mucho de lo que platicas ahorita es cómo podemos o cómo estos proyectos pueden quitar barreras. O sea, entendemos que hay un sistema y que tal vez el sistema no favorece, no son las condiciones favorables para que un artesano o para que proyectos artesanales puedan crecer o puedan subsistir inclusivamente, ¿no? Hemos visto cómo pues, los talleres, los oficios pues, van en declive, ¿no? Y creo que estos proyectos colaborativos y como tú decías, el hecho de que a través de estos proyectos ya estén en el SAT y es una barrera menos, ¿no? Y a través de estos proyectos también yo creo que se logra revalorizar las técnicas y las artesanías. Aquí en el proyecto de Galeana, parte de la experiencia que tuvimos justamente el 2014, cuando también fuimos invitados en el Museo de Arte Popular a participar en la exposición de artesanos entre artistas, pues nos tocó eso, nos tocó ver un panorama de 400 artesanos en su padrón. En ese caso, en esa ocasión, a mí me impactó que de los 400 artesanos solamente había 2 artesanos en Nuevo León, en este padrón de 400 artesanos, de este que para mí es el museo más importante para oficios y artesanía en el país. Entonces, trabajamos con ambos artesanos. Uno de ellos era el maestro Ismael Barrón, con el que logramos hacer unas lámparas de piel cincelada, que era su oficio, y que posterior logramos conectar y hacer un proyecto con unos arquitectos suecos y logramos hacer 30 y tantas lámparas enormes de 1 o 2 metros de diámetro y se fueron a Suecia y ahorita están en un restaurante allá, ¿no? Y el maestro artesano en 3 meses hizo más dinero que en los últimos 3 años. Y también con el maestro Francisco Charles, que es con quien colaboramos en gran parte en esta exposición, pues también logramos darle otra cancha para jugar, darle una cancha del diseño contemporáneo, darle una cancha del diseño coleccionable inclusive, y con esta nueva colección pues fue algo de lo que estábamos buscando, ¿no? Cómo lo llevamos a otros escenarios donde no están ahorita las condiciones o las posibilidades para que ellos lleguen. Entonces, y ahí es donde yo encuentro mucho el valor del diseño con la artesanía. Conociendo sus proyectos, siempre es de gran admiración ver a Texture en proyectos con arquitectos internacionales o tus proyectos, Joel, ¿no? Donde, como tú dices, los pones en un e-commerce, ¿no? Donde los pones en exposiciones importantes. Tus piezas de Santa Clara del Cobre también hasta Asia se fueron, ¿no? Vendiste un montón allá en Asia de esta pieza que hiciste para el museo. Entonces, ¿cómo ha sido su experiencia de este catalizador de diseño o este diseño que transporta estas artesanías
a otros foros, a otros mercados, a otros escenarios, para que también, pues así se puede incrementar también la visibilidad y el negocio para los mismos artesanos. Pues, ¿cómo llegas a otros mercados, ¿no? O sea, finalmente creo que parte de nuestro trabajo no nada más es hacer ese diseño de interacción social, pero pues también es la comercialización. Entonces tienes que hacer la marca, la comunicación, cómo vas a presentar la artesanía. Y una de las distinciones que sí me gustaría hacer es que creo que mi marca ya no hace artesanía. Nosotros hacemos diseño artesanal, ya no hacemos artesanía. Esto ya está tipificado de otra manera. Hay tantos procesos de diseño embebidos en estas piezas que ya no es artesanía. Y entonces ahí hay una serie de cosas que tienen que ver ya con protección de, ¿no?, de las piezas, de la marca, del desarrollo, porque ahí ya hay mucho trabajo de diseño que se tiene ya que empezar a proteger. No estás protegiendo la artesanía, no estás protegiendo las técnicas, sino es más bien ya las inversiones de diseño que se están haciendo dentro de la marca. Pero volviendo al tema de cómo revalorizar el trabajo artesanal, tiene que ver con, evidentemente, costear bien los procesos, porque pues estas piezas, antes de que estaban dejando de hacerse porque no estaban bien costeadas, que la gente pagaba 300 pesos por piezas que ni siquiera valían 300 pesos en costo. Entonces empezamos desde esos procesos para que ellos entendieran que lo que nos estaban vendiendo costaba, pues, no sé, 3,000 pesos, no 300, y poco a poco ir generando esas conciencias de los procesos para que puedas, número uno, revalorizar la artesanía, revalorizar el trabajo de los artesanos per se, empezar a trabajar con los museos, traerlos a colación, salir de viaje, confrontarlos con sus clientes finales, en fin, como una serie de estrategias que hay que hacer para también decirle al artesano, tu trabajo es lo más cabrón, ¿no? Eso es muy importante. Estamos completamente comprometidos, compartimos las pasiones, nosotros, ¿no? Como we look up for you, ya sabes, como que nos encanta lo que haces, y creo que eso ha servido mucho porque claro, esa generación que estuvo muy marginalizada por el sistema no se siente orgulloso de ser artesano, al contrario, les dice a sus hijos, por favor, no sean artesanos, por favor, sé contador o trabaja en un Oxxo, y para ellos eso va a ser algo mucho más valioso que ser artesano, y nosotros hemos como tratado de cambiar el chip y decir, no, la artesanía es un vehículo de desarrollo social, aquí hay posibilidades, para los jóvenes también hay posibilidades, ya están haciendo lana los jóvenes y de repente entonces pues, ven que hay posibilidades, ven que está padre, ven que los museos los reconocen, que hay como interés en sus piezas, que hay, ¿no?, que sus piezas se venden y empezamos a generar como otra percepción, ¿no?, otro valor acerca de lo artesanal. Y creo que con nuestra marca lo que hemos logrado es volver a la artesanía otra vez en algo aspiracional, de hacer el souvenir y la baratija, y lo que antes era, ¿no?, como barato, algo en lo que no valía la pena invertir, ahorita se vende en Estados Unidos, sus precios tienen que ser más altos, o sea, hay como toda una serie de cambiar la percepción, y ese ha sido un trabajo también que ha sido largo, pues a través de la comunicación y a través de verbalizar estos procesos, ¿no?, interiores hacia la marca, ¿no?, como todo lo que hemos logrado en conjunto, todos los cambios que se han llevado a cabo ¿no?, dentro de las familias y las comunidades, y tratar de hacerlo visible para que la gente entienda también que cuando invierte en nuestros objetos, también estás invirtiendo en todos estos procesos, pues finalmente en beneficio de las comunidades. Y bueno, ¿alguna experiencia o alguna historia, anécdota de esta internacionalización de tu proyecto que te sientas orgullosa, que nos puedas compartir? Pues digo, tuvimos la suerte de trabajar con unos comercializadores extranjeros que se acercaron a nosotros para decirnos, creemos que tu producto es algo completamente único, esto no existe en ningún otro lugar, que tu producto, siempre le decimos nosotros objetos, porque creo que lo que hacemos nosotros en la marca es como arte aplicado, ya no, o sea, es utilitario, pero sí son piezas como de un alto valor estético, sí utilitario, pero creo que son obras de arte aplicado casi, ¿no? Y entonces se acercaron a nosotros y de manera muy rápida la marca como que dio un salto en los primeros 2 años de ser, ya sabes, de una startup que te estás muriendo y que no lo estás logrando y que ya no sabes cómo resolver las cosas, dar ese saltito y empezar a exportar mucho. Entonces como el tercer y cuarto año de la marca fueron muy importantes porque estábamos exportando casi la mitad de la producción a Estados Unidos y al mundo en realidad a través de estos comercializadores, y la mitad de la producción la vendíamos aquí de manera nacional, y eso nos ayudó a tener una presencia internacional. Entonces nuestra comunicación está toda hecha en inglés, sí es una marca que se
se enfoca o se perfila más como a un cliente extranjero. Hablamos mucho acerca de la identidad del diseño nacional a partir de nuestro proyecto. Creo que es un proyecto de diseño contemporáneo que habla acerca de lo que estamos haciendo adentro del diseño artesanal en México. Y creo que así nos han leído y hemos tenido muy buena recepción en el exterior y es parte de nuestro mercado. O sea, sí es gracias a que tenemos ese alcance de mercado que es un proyecto rentable. Regresando al tema de generar valor económico a través del trabajo, de la dualidad diseño-artesanía, creo que también cada caso es particular. De mi lado o la experiencia que yo he tenido es bastante variada, ¿no? Donde en algunas ocasiones los artesanos pueden generar bastante más valor económico que uno que otro diseñador. Y no es un tema de sentarlos en la mesa, sino más bien sentarnos en su mesa y el que exista transparencia en términos de entradas y salidas y flujos. Y el generar esa confianza como cualquier transacción económica y que exista pues negocios claros hace toda la diferencia, ¿sabes? Donde ellos van a ganar X cantidad y yo voy a ganar X cantidad y es extremadamente claro, eso realmente hace que ese tipo de colaboraciones prolifere, como en cualquier negocio, tal cual, ¿no? O sea, yo he estado en esas situaciones de voy y me siento con ellos, con Napoleón o con uno en específico que realmente no es gran parte de mi trabajo y he hecho esos experimentos porque al final, digo, desde la posición donde estoy yo, donde no es mi negocio como tal, el diseñar y fabricar y comercializar productos artesanales, pues lo utilicé como un experimento y me llevé como experiencias bastante gratas donde evidentemente pude poner en práctica esta manera de pensar y pues al final sí fue un negocio, ¿sabes? O sea, al final sí me funcionó. No es algo que hago recurrentemente o solamente fue en ese tema en particular, pero yo pudiese sugerir que pues si existe este tipo de relaciones entre diseño y artesanía o diseñadores y artesanos, pues es un tema de transparencia en números, transparencia en conocimiento y qué tanto te vas a involucrar y qué tanto se van a involucrar ellos para que eso suceda. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de llevar estos objetos desde Santa Clara del Cobre hasta un plano internacional, una tienda internacional, una galería internacional, la recepción? Luego tenemos siempre esa onda de que a veces nuestro trabajo, nuestras colaboraciones, nuestros diseños, nuestras artesanías, pues se perciben con mucho mayor valor fuera de México que en el mismo México, ¿no? Está cambiando, ahí vamos, ¿no? Como que ya... Es complejo, o sea, ¿sabes? O sea, porque trabajando primero con una fundación, como dice Regina, tienes como que el aporte de esa fundación, donde puedes exportar contenedores completos de producto y es relativamente más fácil por el manejo de contactos, la infraestructura, el papeleo. En mi caso en particular, el mover un pallet de productos en un contenedor consolidado desde Santa Clara del Cobre hasta Asia es bastante complejo, o sea, es muy, muy, muy difícil. Es un tema que tal vez un diseñador no está al 100% capacitado para poder hacerlo. Entonces yo por eso lo veo con mucha cautela, porque no quiero prometer cosas que después yo no pueda cumplir. En un caso en particular es eso, ¿no? Donde por azares del destino nos quisieron comprar alguna pieza que yo tenía solamente en exhibición y literal fui y me senté con Napoleón y le dije, oye, tengo este pedido, ¿cómo ves? ¿Se puede? No se puede porque tengo esta cantidad de tiempo y existe esta cantidad de dinero, ¿no? Y por eso hablo en términos de presentarme en su mesa y ser extremadamente claros y evidentemente como esa actitud que puedes encontrar en la mayoría de las personas, nos luchamos, ¿no? O sea, vamos a hacer que suceda, ¿no? ¿Qué necesitas? No, pues solamente ayúdame a empacar o embalar, ¿no? Porque pues, de eso evidentemente él no sabe y pues no es que yo sea experto. Entonces, es un tema de intentar trabajar en equipo, tal cual. El tema de cómo se percibe, pues también es muy variado, ¿no? No es lo mismo, no es solamente poner el objeto en ese contexto, es tratar de explicar lo que representa y el proceso y el material y la técnica artesanal y quién lo hizo y la familia de la cual esta persona viene para que después de tantas generaciones lo siga haciendo, lo cual no es tan fácil, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que haga un first kit o un manual o un catálogo y se lo pongan al producto, pues evidentemente tienes que estar ahí para que exista mayor
impacto, ¿no? Porque pues en nuestro caso agregamos una cédula y los productos, y por más o bien empacados que estén, pues no hay manera de poder estar ahí para poder guiar la narrativa del objeto. De ahí también depende mucho de quién lo vaya a comercializar. Y por eso insisto, mientras más informados estemos sobre lo que estamos vendiendo o comercializando y con quién estamos trabajando, pues mejor se puede vender, evidentemente, pero pues también se comunica y se entiende mejor del otro lado, ¿sabes? Y eso evidentemente abre muchas más puertas, ¿no? Porque como cualquier objeto no está compitiendo por qué tan útil es o qué tan económico pudiese ser, sino más bien por el valor cultural que pudiese cargar este objeto. Y eso no es tan fácil comunicar, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un gran esfuerzo al hablar de ello, al comunicarlo. Y pues para hacer eso tenemos que informarnos y involucrarnos. Creo que lo que dices de el valor cultural de las piezas yo creo que es la clave, porque hay tanto en el mundo que se hace que de repente es como cómo identificas a estos objetos que tienen este valor no nada más funcional, sino que tienen muchos valores, ¿no? Que cargan con muchos valores estéticos, culturales, históricos, de tradición, o sea, hay muchas cosas ahí adheridas a la hora de que hablamos de los valores culturales de las piezas. Yo sí creo que lo que hacemos casi siempre es significante, tratamos de no estar haciendo cosas ¿no? Como solo por el hecho de sacar nuevos productos y demás. Nuestros procesos son muy largos y una vez que decidimos hacer un compromiso con un desarrollo, pues no sé, hay piezas que han tardado casi hasta 2 años en poder salir. No nada más hacemos el tule, tenemos el tejido en lana, tenemos distintos talleres de tapetes, hacemos tapetes también. Y también ha sido esta relación con distintas técnicas y distintos procesos, y hay unos muy específicos que se llaman los tapetes Barragán, que trabajamos con la Fundación Barragán haciendo las réplicas de unos tapetes que están adentro de la Casa Barragán, y gracias a eso pudimos tener como un poco la estampa o el permiso de decir, después comercializar la marca bajo esta historia, y son tapetes que se anudan a mano, ¿no? Nudo turco, no es una técnica per se mexicana, es persa, llevan haciendo tapetes muchos más milenios que nosotros. Y son piezas que tardan, yo creo que 8 semanas, 10 semanas, entre 2 personas tejen piezas que tienen casi 70,000 nudos. Son unas cosas que son tan caprichosas que evidentemente toman mucho tiempo, son costosas, los materiales también son como de primera calidad, y entonces ahí vas empezando como a derivar en objetos que empiezan a tener otros precios, pero porque tienes que hacerle ver al cliente que son procesos costosos, ¿no? O sea, no es que sea caro, no es que esté fuera de precio, sino que todos estos procesos hacen que sean piezas costosas, que esa es una cosa que nos enseñó la maestra Turok, ¿no? No son cosas caras, son piezas costosas porque tienes que visibilizar todos esos procesos, esos procedimientos para que la gente entienda por qué está pagando, por qué cuestan estas, ¿no? Eso las cosas. Eso ha sido parte también como de nuestro proceso de tratar de hacerle ver a nuestro cliente, pues por qué estas piezas quizá son tan especiales, por lo menos para nosotros. Si ellos los consideran especiales, pues también que mejor. Y está este componente de lo hecho a mano, ¿no? Como decías ahorita, que mucho de este proyecto de Galeana yo lo estoy construyendo sobre mis aprendizajes en el año que estuve en Japón antes de abrir mi estudio, donde estuve estudiando la intersección entre el diseño moderno y la artesanía en ese país. Y uno de mis grandes aprendizajes al regresar a México fue que la artesanía en Japón sigue teniendo una vigencia contemporánea. Los objetos artesanales se siguen usando todos los días por jóvenes, por familias. Y al llegar a México y empezar a hacer estos análisis y estos planteamientos, pues me di cuenta que gran parte de la situación es que mucha de la artesanía está vertida en objetos que ya no son relevantes en nuestra vida contemporánea. En ambos de sus proyectos veo como un gran valor en estos objetos cotidianos, elevados, ahora sí que como el movimiento Mingei en Japón, donde elevan los objetos cotidianos a ser piezas con un valor artístico y donde de alguna manera resisten a la industrialización, o se entiende que en México la industrialización
pues nunca estuvo conectada, como la tesis de la exposición que ahorita está en el MUAC, curada por Anela Malet, de modernidad de chamán. Entonces, hablando de esto, ¿qué nos pueden comentar sobre los objetos que ustedes están o que han definido y que han hecho y que de alguna manera han utilizado estos fundamentos de estos oficios, artesanías, diseño artesanal, y lo han colocado en objetos que tienen una cabida en la vida contemporánea de las personas? En mi caso, yo creo que el valor reside no solamente en el hecho de la creación, sino en la adquisición, ¿no? Donde yo he hecho infinidad de objetos, pero solamente una pequeña fracción se ha vendido. Entonces, creo que el ciclo se cierra una vez que una persona que lo va a consumir le ve el valor, no solamente monetario, sino también cultural o histórico, o como le quisiéramos llamar. Y ahí es del otro lado, ¿qué tanto podemos inferir en que las personas o los espectadores o los compradores o quien sea quien pudiese estar interesado entienda el valor de estos objetos, como lo que está diciendo esta Regina, ¿no? Que son productos costosos porque requieren de cierto tiempo, requieren de ciertas destrezas, de ciertos procesos para afinar la materia prima y después procesarla, y luego todo el hecho de trasladarlo a un punto de venta, ¿no? Entonces, creo yo que pues tendríamos que también pensar en ese tema de cómo nosotros como compradores podríamos entender ese valor en nuestros objetos, y es un tema de involucrarse, ¿no? Involucrarse y tratar de aprender de ello, o sea, como que el preguntar y no evaluar desde nuestro privilegio y decir, pero si está más barato que lo puedo conseguir en X lugar, a compararlo con otro producto que tuvo otros procesos y otros materiales y otras implicaciones de manufactura para que también estén a tu alcance. ¿Qué es lo que, o sea, abonando a tu punto, creo que tiene que ver? Tú les dices consumidores, a mí me gusta pensarlos como usuarios. La palabra consumidor no me encanta, me hace sentir un poco incómoda. Sí consumimos, pero es mejor tener esta idea de ser un usuario, y al momento de hacer este tipo de adquisiciones, pues ser usuarios responsables o un consumidor un poco más responsable, que definitivamente el cliente que tenemos nosotros es gente que está buscando procesos éticos, transparentes, esta idea que ya existía pero que en la pandemia se puso muy de moda, business for purpose, not for profit, y de repente es como de, pues nosotros llevamos haciendo ya eso bastante tiempo, ¿no? O sea, somos un business for purpose, o sea, empezamos con un propósito y nos hemos convertido en un pequeño negocio, no es que sea un gran negocio porque la lógica del proyecto no lo permite, porque también son estas lógicas, ¿no? O sea, tú tienes lógicas más industriales, nosotros tenemos lógicas completamente copadas por la capacidad de producción de estas piezas, que es lo más, todo el mundo le dice slow made, ¿no? Pero es como las cosas que están hechas de manera muy lenta, y también de repente ahí le tienes que decir a tus clientes, me voy a tardar 12 semanas en entregarte este tapete, está bien, ok, entiendo que tus cosas tardan mucho tiempo. La gente luego es muy impaciente, ¿no? Y dice, no quiero tardar más de 8 semanas, o lo quiero ahorita y no tienes stock. Es como, esto no podemos tener stock de estas cosas. Entonces es muy difícil. Entonces es también como que la gente entre un poco como que comparta tus dinámicas y que se ajuste a esas dinámicas y que las entienda y que diga, pues voy a hacer el compromiso de invertir en esta pieza y voy a esperar 12, 18 semanas, que aunque de todas maneras ahorita por cómo están las cosas en el mundo, no hay nada que te entreguen antes, ¿no? Como piezas de diseño, porque creo que todo está bastante quebrado en cadenas de producción, pero esa es la lógica de estos proyectos, y creo que la gente ya es mucho más, está buscando más ese tipo de productos. Si algo de lo que no hablo en mi marca, por ejemplo, y que podríamos capitalizar, pero que no capitalizamos para nada, es que utilizamos puros materiales naturales, solo usamos un proceso químico, que es el teñido en anilina industrial de uno de nuestros tapetes, que es un color azul. Es el único proceso industrial o químico que existe dentro de tenemos 95 productos en nuestro catálogo, todo es natural, todo se puede biodegradar, o sea, somos algodones, lanas, madera, no usamos ni siquiera barnices. A veces cuando tenemos que exportar sí tenemos que sellar la madera, pero por ejemplo no capitalizamos en este tema de sostenibilidad, pero tenemos sostenibilidad en temas de dónde conseguimos los materiales, pero también de cómo están hechas estas piezas,
pues digo, es evidente porque son fibras naturales y se degradan y se echan, ¿no? Se pueden echar a perder y desaparecen y no estamos generando tampoco un impacto negativo tanto por la escala de producción como por la hechura de los productos. Entonces también hay cosas ahí que no se dicen, hay cosas más importantes para nosotros que tienen que ver con los componentes sociales, ¿no? de la marca. Y abonando un poco a lo que decía Joel es, pues también tú decides cómo hacer la comunicación de estos procesos, porque muchos, ahorita que está tan de moda, ¿no? Todo el mundo hace cosas con artesanos y es como, ay, hacemos cosas con trabajo artesanal y lo hecho a mano y es como de cállate, eres un coyotero, tú vas, compras, ya sabes, o sea, estás vendiendo cosas, pero ahí sí es como todo ahora de... Entonces ahí es de repente un poco como cuando hay que, como un consumidor responsable, saber un poco, leer un poquito más allá de estas cosas y decir qué tan bien estás haciendo las cosas, qué tan buenas prácticas tienes, dónde están tus buenas prácticas. O sea, nosotros creo que dentro del gremio hemos sido muy transparentes y conocemos un poco cómo trabajan nuestros proyectos y si hay buenas prácticas o no, dónde están, quién está haciendo las cosas bien o no. Pero... que es parte de la transparencia que Joel platicaba, ¿no? Porque es una transparencia hacia adentro en la colaboración, pero también hacia afuera con quien eventualmente va a comprar tus proyectos y eventualmente va a llevarse una pieza a sus casas, ¿no? Y que yo creo que lo estás haciendo bastante bien, o sea, no es necesario seguir la lógica industrial de que sea escalable y replicable, ¿no? O sea, es bueno tener un límite de capacidad y tardarte X cantidad de tiempo, ¿no? O sea, yo entiendo que al día de hoy podemos comprar cualquier producto y me va a llegar mañana, ¿no? Pero es un tema de poder comunicar y del otro lado tratar de adentrarse en lo que están queriendo consumir para que entiendan que toma 3 meses lo que te va a llegar y que existe destreza y existe tiempo y existe una técnica muy específica para desarrollar ese tipo de producto y pues sí, va a ser relativamente único, ¿no? Posiblemente va a tener ciertos estándares de calidad, pero va a ser único y eso hace toda la diferencia, pero es un tema de compromiso como usuario o consumidor y también como nosotros, como personas que estamos intentando comercializar este tipo de objetos. Y creo que los tres tenemos muy claros que si alguien está interesado en alguno de estos proyectos, pero no está dispuesto a esperar el tiempo que requiere, entonces no es la persona indicada o sea, no es la persona correcta o no debemos de frustrarnos cuando ese tipo de clientes se van, ¿no? Porque pues entonces no era el tipo de cliente que aprecia los tiempos que requieren estas cosas y entiende que estos tiempos es lo que hace que estas cosas sean especiales, ¿no? Esa dedicación, ese trabajo. Tocaste un punto que es toda otro panel que es el tema de la sustentabilidad. Yo ahorita mencionaste también a Kitsia Barrera, que también es una colaboradora, mentora de mía, y a mí su proyecto de Colectivo 1050 y esta exposición que curó de su proyecto de Innovando la Tradición, me dejó muy claro eso, ¿no? Que muchas veces las prácticas artesanales son mucho más sostenibles, sustentables, que cualquier sello que le queramos poner a nosotros a un proyecto nuevo, ¿no? Este respeto por la tierra, este respeto por de donde ellos extraen la materia prima y cómo le devuelven también a la tierra mediante estos procesos, se convierte en una parte clave de la naturaleza de las colaboraciones con la artesanía. Cada caso es particular, ¿no? Yo quisiera decir que sí, cada caso es particular y no siempre sucede, ¿no? En mi experiencia me he encontrado con situaciones donde hay, por falta de conocimiento, falta de interés o simplemente por la necesidad, pues es un tema de vamos a utilizar agua y los químicos y entonces yo creo que varía, o sea, no es ni blanco ni negro, creo que existen muchos matices sobre ambos lados, sobre si les interesa o no y tienen ese respecto al contexto donde están sacando la materia prima para poder hacer cosas. Y en el industrial también, que claro, es bastante más claro. Bueno, finalmente, para empezar a cerrar este panel, yo como usuario de piezas de texture, tengo pieza de taller de malla sobre un tapete de Bijú que Marisol no nos pudo acompañar el día de hoy. O sea, creo que también nosotros como diseñadores tenemos un rol importante de, ahora sí que practicar
lo que predicamos, ¿no? y ser parte de este ecosistema, ¿no? Generar plataformas, generar colaboraciones y también generar enseñanza. Creo que todos aquí también tenemos ese lado de la docencia, donde también podemos compartir estas prácticas y generar estos proyectos que no solamente es una exposición, sino es una exposición que quiere transmitir un mensaje, ¿no? Son estos proyectos que ustedes han estado involucrados, donde se comunica este conocimiento. Quiero empezar a cerrar con la pregunta obligada, ¿no? ¿Cuál crees que sea el futuro de la intersección entre la artesanía y el diseño en México, ya sea desde un punto de vista personal y lo que ustedes han estado trabajando, o cómo ustedes están viendo que ha ido cambiando el panorama con esto en estos últimos años? Bueno, pues sin duda, como les decía hace un momento, creo que sí, el nivel de interés del público hacia este tipo de proyectos ha crecido de manera desmesurada. O sea, ya tenemos muchísima más apertura, menos malinchismo, y creo que sí los paradigmas sin duda han cambiado. En mi caso particular, y creo que es una conversación que estoy levantando con mi gremio de manera importante, llevamos trabajando, yo creo que desde los 90, distintas generaciones, desde Kitzia y luego, ¿no?, la maestra Turok, los antropólogos, la gente que estuvo antes de nosotros. Entonces ya somos 3 generaciones que llevan haciendo trabajo colaborativo con artesanos. Y en este punto a mí me hay como inquietudes dentro del gremio del diseño en donde necesitamos empezar a proteger también nuestro trabajo. Estamos trabajando mucho por, ¿no?, el desarrollo de la artesanía y del rubro, pero hay como unas áreas grises también de protección del diseño industrial en donde nos están pirateando todo el mundo saca nuevas cosas, todo el mundo, o sea, empieza a ver como una cosa ahí bastante pesada que no nada más le pasa a mi marca, nos pasa a un montón de marcas, y entonces es un poco como tratar de desarrollar esa conversación, esa área gris, esa área en donde podamos un poco empezar a proteger nuestro trabajo, porque como estamos hablando de artesanía, son terrenos como muy complicados, en donde, ¿no?, todos estos temas de apropiación, pues digo, hay un sinfín de temas ahí importantes que tocar. Dentro de Ensamble Artesano estamos ya generando mesas de trabajo que tienen que ver con estos temas, porque hemos sabido muchas marcas que estamos un poco ciscados, ¿no? Como un poco como, güey, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo podemos empezar a proteger nuestro trabajo y desarrollar? Eso es parte como de generar una infraestructura, una industria, aparte, ¿no?, como de crecer, formalizar nuestros propios procesos. Creo que nos hace falta mucho formalizar ahora esos procesos dentro del gremio del diseño en particular, que tiene que ver con derechos, ¿no?, derechos de autor y propiedad intelectual y todas esas cosas que creo que son válidas de discutir, porque pues al final es nuestro trabajo, creo que está poco protegido y creo que por ahí es donde estamos trabajando ahorita, por lo menos es mi área de interés. Yo coincido en el tema de formalización. O sea, creo que no sé si es hacia allá va, pero ahí debería de ir el tema de formalizar todo lo que tiene que ver con procesos artesanales. Y con todo el respeto que se merece y sin afán de ser polémico, creo que hay muchos otros que tal vez no es necesario seguirlos. O sea, creo que hay algunos procesos donde tal vez se tenga que documentar, archivar y listo, y desarrollar nuevos. Y los que queden, los que valgan la pena, por decirlo así, enseñarlos, crecerlos, evolucionarlos y utilizarlos. Donde hay tanto que tal vez es con eso suficiente, ¿sabes? O sea, creo que no es verlo como intentar revalorizar o darle relevancia a todo, sino tratar de entender qué es lo que funciona en el contexto, en el momento histórico en el que nosotros estamos, sin tener que acabarnos ciertos materiales, o también entender que hay muchos procesos que se están comodificando y pues simplemente no da, los números no van a dar y el proceso, por más románticos que seamos y por más tiempo que le metamos, pues simplemente no va a dar. Y otros que sí realmente vale la pena enseñar y mejorar y evolucionar para hacer cosas que se puedan integrar en el contexto y en el momento histórico en el que vivimos y pues más allá, ¿no? O sea, involucrarlos con temas de tecnología, comunicarlo mejor, expresarlo mejor y estudiarlo más. Creo que son ambas grandes reflexiones. Para mí, uno de mis aprendizajes de colaborar con el maestro Francisco Charles y uno de los quotes que ponemos aquí en la exposición es que para todo esto se necesita paciencia, y si no hay paciencia no hay nada. Y
Creo que eso es parte de, es una buena conclusión para este panel. Quiero abrir el foro, no sé si hay alguien aquí que tenga alguna pregunta para alguno de los panelistas. Adelante. Creo que todo parte del diálogo, muy parte del diálogo y del entendimiento. O sea, a la hora que tú llegas con una idea, abierto a discutirla, abierto a entender cómo va a ser la mejor manera para el mismo artesano o cuál es su preferencia de abordar el proyecto, desde ahí comienza la colaboración también, ¿no? O sea, estar abierto a que si tú tienes una idea de una curva, un detalle estético y el artesano propone un cambio, pues estar abierto a esos cambios, ¿no? Y realmente que estas piezas sean un diálogo. Nosotros en el proceso de creación del proyecto, y que se puede ver ahí en la parte, en el segundo piso de la exposición, pues hubo mucho de esto, ¿no? Mucho diálogo de los objetos, de las formas, de los procesos, y al final el proyecto termina siendo una colaboración guiada por un diseño, pero que al final en la ejecución está mucho de lo que el artesano aporta al proyecto. En nuestro caso, creo que lo que hemos aprendido con el tiempo es que nuestro proceso de diseño parte desde la técnica artesanal primero, nunca viene desde el diseño, ¿no? O sea, hasta la artesanía. Hasta hace poco hicimos un proyecto de unos tapetes que diseñamos con un diseñador gráfico primero, justo fue como una idea más de diseño gráfico, y al momento de tratar de hacer esa traslación y llevarla al telar, no funcionó y no funcionaba, porque empezamos desde el diseño y tratamos de llevarlo a la artesanía, y no, en realidad los procesos siempre tienen que ser, empiezan más bien de este lado y luego vamos viendo cómo, ¿no? Cómo podemos entretejer. Cuando nosotros llegamos desde diseño hacia la artesanía, generalmente fallamos, entonces sí hemos interesado, o sea, también tenemos clientes de repente arquitectos que dicen, yo quiero esta silla tejida así porque estas curvas, porque así lo pensé y me lo imaginé. No, perdón, pero creo que eso no es posible. Pero ¿cómo no es posible? Si yo he visto miles de cosas, pues es que creo que la técnica no te lo permite, pero como él ya lo diseñó desde ahí, o sea, si no diseñas con esa sabiduría de las técnicas desde el principio, algo se va a quebrar, algo va a salir mal, algo no va a ser posible, y creo que eso es como creo que reside un poco como estos, ¿cómo se dicen? Nuances, como estas, sí, pequeñas, como estos matices de las conversaciones, ¿no? Yo quiero decir algo. Yo no estoy diciendo que utilizar a los artesanos como proveedor sea algo bueno o sea algo malo. O sea, creo que depende de todas las situaciones. Porque no todas las relaciones tienen que ser extremadamente largas y extremadamente colaborativas. Es muy probable que tal vez el artesano o artesana no quieran colaborar contigo y no quieran pasar 3 meses contigo en su taller, que estés ahí encima, porque posiblemente tenga otros proyectos y otras cosas que hacer. Es muy variado, tal vez. O sea, creo que sería evaluar y no asumir desde nuestro privilegio el decir o asumir que ellos quieren trabajar con nosotros. Y simplemente preguntar. 100%. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no se escucha tanto así. Yo tengo 4 preguntas realmente. Bueno, quiero pensar. No, es que, bueno, quiero preguntarles a ustedes si consideran que realmente el diseño es elitista, si creen que sí lo es, creen que puede haber que se rompa esa barrera para que, digamos, que los demás lo puedan entender, y justo por esa parte de la preservación del artesano, que si podemos, si pues se puede llegar como que a más, o sea, que las personas puedan valorar la artesanía, que se involucren en aprender ese oficio.
¿no? Porque nada más se toman como justo, ¿no? Que muchas personas se enseñan por generaciones y que son zonas muy específicas y que socialmente pues hay personas que a lo mejor no tienen como una profesión o que no por circunstancias sociológicas, pero que puedan aprender ese oficio de la artesanía y que puedan contribuir justamente con los diseñadores y que se crezca de ello, ¿no? Entonces... Sí, son varios temas, ¿no? O sea... Ay, perdón. O sea, bueno, quise como... O sea, bueno... Sí, bueno, número uno es si el diseño es elitista o no. Yo creo que el diseño definitivamente no es elitista porque el diseño tiene injerencia en todos los espectros de toda tu vida. O sea, toda tu vida está diseñada. Entonces, pero, no puede ser elitista si es como parte de, ¿no? Pero en términos de mundo de lujo, de mercado, creo que ahí sí... No es que yo esté haciendo piezas de diseño artesanal porque las quiero vender caras, sino que tienen que pertenecer a un mercado casi de lujo para que yo pueda costar los procesos que involucra sostener este proyecto como una infraestructura social. Entonces, ni modo, pues tienen que estar en ese precio, que además tengo que prorratear porque como hago 50 piezas al mes o 25 o 35, hacemos tan poquititas, se tiene que prorratear para que este proyecto funcione. Si no es asequible al mundo, pues no, al público en general, digo, igual y sí, ya hay más artesanos que están haciendo las mismas técnicas y ya empiezan a ver como empieza a haber más oferta, ¿no? de estas artesanías. Entonces, pues otra vez, empiezan a ver otra vez que es un poco lo que estamos tratando de hacer con este proyecto. Es como, digamos que las pusimos de moda o algo así y entonces ya hay más gente que les ve interés, ya ve, ¿no? La gente que hay como más y empieza a haber más artesanía, entonces creo que por ahí pues hay más oferta y la gente va a poder tener estas piezas, sean de mi marca o no sean de mi marca, que eso la verdad es que nos tiene muy sin cuidado. Al contrario, creo que de hecho es parte de lo que hace a este proyecto exitoso, que más gente quiera, ¿no? O vea esa técnica artesanal como una posibilidad. Y eso hace que haya más interés, eso hace que la gente que tejía antes, que no tejía, vuelva a tejer y que vuelva a trabajar como con estas técnicas. Entonces, digo, fielmente creo que el diseño no es elitista, digo, depende mucho si te estás viendo un catálogo de un sillón de cientos de miles de pesos que pues, no, pues yo tampoco los puedo comprar, o sea, hay distintos, ¿no? Hay como muy distintos rubros y distintos mercados y pues tiene que ver con un poco que nosotros tenemos que vender piezas a un más alto precio justo para poder sostener pues, toda una idea, todo un proyecto y toda una infraestructura que es social. Regresamos a lo que platicabas, ¿no? De que no son piezas caras, son procesos costosos, ¿no? Y no solamente pasa en el tema de artesanía, lo hemos visto mucho en el diseño coleccionable. Yo recuerdo hace mucho ver una entrevista de Ross Lovegrove que para nada tiene que ver con artesanía, pero le criticaban o le preguntaban por qué sus piezas que estaban en esta galería, no sé si era Gagosian o Philippe de Puy, y esas piezas súper experimentales, ¿no? De procesos y cosas que no se habían podido hacer antes, que no se pueden replicar en masa. Y ahí es donde está el valor de que por más de que estas piezas al final son de ediciones limitadas, precios elevados, permiten que exista una experimentación, permiten que existan este tipo de colaboraciones que requieren tiempo, que requieren materiales que no son pues, comerciales, por decirlo así, ¿no? Entonces al final en el diseño hay para todos, en el diseño hay de todo tipo de cosas, de proyectos que ocurren, y no porque un proyecto no es un proyecto comercial, significa que es un mal proyecto. Yo creo que hay cancha para todo y creo que lo interesante es que esta nueva cancha, porque no es una cancha reciente, no es una cancha de mucho tiempo, el diseño coleccionable, el mercado de diseño coleccionable como lo conocemos hoy en día, ha permitido que exista mayor experimentación, ha permitido que exista este tipo de colaboraciones que antes no tenían un lugar donde jugar. ¿Quieres agregar algo, Jorge? Pues no, creo que ya dijeron todo. Yo también estoy de acuerdo que el diseño no es elitista. Tal vez algunos diseñadores y algunos consumidores sí lo son. Entonces, pues, depende. Mercados distintos. Hay para todos. Sí, hay para todos. ¿Había otra pregunta ahí atrás?
Buenas tardes. Mi pregunta va más sobre su experiencia, sabiendo, o sea, que igual todo esto de la colaboración con diseñadores va en crecimiento. Quisiera saber, ustedes qué, o sea, el crecimiento, ¿cómo lo ven a futuro? O sea, si tiene algún punto final, o sea, algún destino final, digamos, a llegar como objetivo. Y también, generalmente los diseñadores industriales son los que están mayormente trabajando con artesanos. Siendo diseñadores industriales, ¿creen que de cierta forma en algún punto la artesanía o los artesanos se puedan industrializar para llegar a un proceso final, digamos, para también estamos hablando del crecimiento de los artesanos también como sociedad? Entonces, de cierta forma la industrialización puede ser que ese crecimiento se le otorgue, ¿no? Entonces, que son lógicas distintísimas, o sea, es muy difícil casar las dos lógicas. Entonces, más bien es de qué manera, o sea, ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con una empresa de muebles que son industriales, tratando de romper las técnicas para ver cómo vamos a poder industrializar este producto y que se pueda producir a un mayor volumen. Llevamos años, o sea, te lo juro que es algo que llevamos intentando así como un ejercicio. Está bien difícil, o sea, no es fácil como hacer este traslape de lógicas. Y en donde ya empezamos a entrar en terrenos de diseño industrial, en donde pues más bien el artesano pues va a tener unas regalías, o sea, ya empieza a funcionar como de una manera muy distinta, ¿no? Porque nos enseñó, entonces estamos tratando como de diseñar esa nueva manera ¿no? de producir las cosas. Yo creo que es de lo más retador, o sea, yo no he todavía resuelto esa parte. ¿Y hacia dónde vamos? O sea, como curadora, y sí he pensado esto desde hace muchos años, yo me decidí involucrar en el diseño artesanal porque creo que es una de las vetas que más puede identificar o que más puede entregar soluciones de problemas al mundo a partir de nuestra propia experiencia, lo que estamos desarrollando aquí adentro. Llevamos muchos años haciendo este tipo de interacciones. Hay lugares como Brasil, Portugal, México, o sea, hay muchos lugares que tienen estas tradiciones artesanales. Creo que México va un poquito más adelantado que algunos otros países, y entonces otros países ya están empezando a ver qué soluciones estamos ofreciendo nosotros en términos como de esta beta en específico. Y eso es lo que a mí me interesa mucho, que de repente ahorita pues me hablan de Portugal y nos dicen, es que nosotros tenemos muchísimas artesanías, no sabemos qué hacer, todo se está muriendo, ayúdennos porque ustedes llevan, ¿no? como más tiempo haciendo estas cosas. Entonces, un poco creo que es que podamos seguir desarrollando estos proyectos, generar manuales, compartir este conocimiento, porque sí creo que en algún momento vamos a poder ofrecer soluciones. Como distintas tradiciones de diseño han ofrecido soluciones, o sea, Estados Unidos ofrece cierto tipo de soluciones para el mundo de la industria, Italia tiene sus cosas, el mundo escandinavo tiene otra, Japón tiene otra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder ofrecer como, ¿no? soluciones en el mundo del diseño? Creo que es un poquito lo que creo que está aquí chiquito, ¿no? Desde su propio nivel, pero creo que sí vamos a poder ofrecer soluciones a problemas, que básicamente creo que eso es al final el trabajo del diseño también. Y tal vez hay que pensar que yo creo que habría que replantear la pregunta, porque tal vez no hay que industrializarlo, o sea, tal vez no tiene que ser masivo. Partimos desde la premisa de que pues, queremos hacer mucho dinero y muchas piezas y llegar a todo el mundo, tal vez no es necesario. Menos cosas, menos stocks, o sea, yo creo que las lógicas definitivamente sí tienen que cambiar, y nos estamos dando cuenta de que pues, se están quebrando las lógicas. Muchas de las lógicas anteriores que tenemos de no regresar a... es inevitable, vivimos adentro de este sistema, no sé que lo vayamos a poder cambiar, pero creo que podemos contribuir a no seguir en esas dinámicas que pues, están probando no ser muy benéficas, porque pues no hay futuro, ¿no? No necesitas que te llegue mañana, antes de las 12. Sí, y bueno, nada más para sumar en lo que preguntabas, yo creo que el tema de el acercamiento del diseño industrial a la artesanía, creo que también ha generado como procesos, creo que eso es algo clave en el diseño industrial, son los procesos, las metodologías y la manera de crear tanto colaborativamente como itinerando, ¿no? O sea, son procesos que invitan a prototipar, a hacer una pieza, a aprender de esa pieza. Yo veo el proyecto de Regina de Texture, por ejemplo, que llevan haciendo las mismas piezas por
casi 10 Desde que años. empezamos. Así de que Pero cada nuevo pieza- catálogo. Pero cada pieza es mejor que la pieza anterior porque hay un conocimiento que se va reinsertando y va mejorando los procesos y va mejorando cómo lo hacen y la calidad y demás, ¿no? Entonces creo que eso es algo de esa aportación que hay del diseño en la artesanía. Y bueno, Perdón, y también la personalización, ¿no? Es un punto muy importante. Pues sí, pues así podemos personalizar muchísimas de las cosas que ves ahí. Pero como creo que eso no lo dijimos, pero sí es importante. O sea, ¿para qué seguir modas? ¿Para qué seguir? Y pues como, pues estos ya eran clásicos, estas piezas han estado con nosotros durante muchísimo, o sea, casi milenias, ¿no? O sea, ¿por qué dejar que desaparezcan? Y pues, ¿por qué tener que estar, ya sabes, iterando y sacando nuevas cosas todo el tiempo? Pues son clásicos, ahí están. Y es un poco el chiste, que sean piezas atemporales, que puedan vivir contigo mucho tiempo. Y creo que ese es un poco el cambio que también, sí, que también propone ese catálogo. y regresando a lo que Joel platicaba, ¿no? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo la misma pieza te comunica que es una pieza única, personal, ¿no? O sea, en el Atemporal, que no va a pasar de moda, que no es descartable, pues, o sea, ya... por la parte de Galeana, lo que hemos hecho es que las piezas están seriadas, tienen una ficha, se reconoce que es una pieza única, ¿no? Es una serie limitada, la pieza tiene las coordenadas de donde se extrajo la piedra, están firmadas, ¿no? Entonces también son estas pequeñas cosas que en un producto masivo no se consideran, pero que en un producto que es de edición limitada o de producciones cortas, de series cortas, si no lo comunicas, la gente no lo va a saber. Entonces, también creo que ahí entra nuestro trabajo como diseñadores en cómo contamos la historia de las piezas, ¿no? Y nosotros en el proyecto de Galeana, por eso acabamos con una exposición de museo, porque contando la historia teníamos cada vez más dudas y teníamos la necesidad de investigar más y de rascarle más, y al final acabamos con un material que vimos la necesidad o tuvimos la inquietud de llevarlo afuera y de comunicarlo, ¿no? No es una exposición de las 6 piezas, 7 piezas que hemos diseñado con el artesano. Es una exposición de la historia que hay detrás de este pueblo, de este municipio a 2 horas de Monterrey, que no se considera, que nunca habíamos considerado que es un lugar donde hay gran artesanía, ¿no? Entonces, son de esas historias que creo que cada uno en sus proyectos ha estado contando, y que hay ahí también como un punto importante a destacar. Y que está muy bonita la expo, felicidades. Gracias. Gracias, Regina. Gracias, Joel, por acompañarnos hoy. Gracias a todos ustedes por venir a este panel. Quiero tomar la oportunidad de agradecer al maestro Walter y a todo el equipo del Museo de Arte Popular. Como lo mencionamos brevemente en el panel, para nosotros en el estudio era muy importante que este proyecto se exhibiera aquí en el Museo de Arte Popular, no solamente por el diálogo que genera traer artesanía de otro lugar y los diálogos que puede generar con la gente que hace prácticas similares o la gente que tiene un interés peculiar por ello, sino también porque la exposición nace aquí en el 2014 en esta exposición de artesanos entre artistas. Entonces se siente como un círculo completo estar aquí 8 años después presentando esta colección que nació, y también habla del papel importante que el Museo de Arte Popular tiene en visibilizar a estos artesanos, estas artesanías de todo el país. Si están aquí el día de hoy, los invito también que pasen a todas las salas que tiene el museo, donde se muestra la gran calidad de trabajo artesanal que hay por todo el país. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Gracias a todo el equipo del museo. Gracias también a Eric y a Alex del estudio, que Eric sobre todo, que ha sido el capitán de este proyecto y que gracias a él ha podido viajar tanto. Y esta es la 3ª parada de la exposición. Y bueno, de nuevo, gracias a todos ustedes. Gracias. Hay un pequeño gathering, digo, no le quiero decir cóctel porque son cervezas, pero los invito a que nos tomemos una cerveza aquí afuera.